Bueno, pues aquí tenemos un problema típico de aplicación de las proporciones definidas y de la ley de la conservación de la masa. Nos proporcionan una tabla con una serie de experiencias y lo que se nos pide es que comparando unas y otras determinemos los valores que faltan en ella. Para poder comenzar con esta experiencia, lo suyo es fijarse en alguna de las filas en la cual tengamos todos los datos. ¿Por qué va a ser tan importante esto? Puesto que nos va a permitir saber cuál es la proporción en la que se combinan el bromo y el calcio para formar bromuro de calcio. La experiencia clave en este apartado va a ser la experiencia A, en la que vemos que por cada 0,4 gramos de calcio que se combinan con 1,6 gramos de bromo, se obtienen 2 gramos de bromuro de calcio y no sobra nada. Como podemos observar, se cumple la ley de la conservación de la masa en este apartado y por tanto lo primero que podemos intentar hacer es establecer en qué proporción se combinan el bromo y el calcio. Como he recomendado en clase, es siempre interesante poner la sustancia que se encuentra en mayor proporción en el numerador, la otra en el denominador, para poder establecer una relación que básicamente podamos comprender. En vez de escribir 1,6 dividido entre 0,4 es más fácil de ver que la proporción es de 1 gramo de calcio por cada 4 gramos de bromo. Y con esto se me formarían 5 gramos de bromuro de calcio. Usando este factor de conversión vamos a poder rellenar el resto de filas de forma sencilla. El primer paso, bueno, vamos a la experiencia B. Vemos que en la experiencia B tenemos la cantidad de calcio y la cantidad de bromo. Y nos piden que determinemos qué cantidad de producto se forma y qué cantidad sobraría de cada uno de ellos. El primer paso, y casi salta a la vista, es que parece que el calcio está en mayor proporción que el bromo. Justamente lo contrario de lo que ocurre en la experiencia A, en la cual sí se encuentran en proporciones definidas. Esto ya nos da una pista de sobre qué elemento va a sobrar. ¿Vale? Entonces lo que nosotros vamos a intentar es determinar, como el bromo va a desaparecer por completo, qué cantidad de calcio habrá reaccionado con él. Y una vez que determinemos eso, estableceremos qué cantidad de bromuro de calcio se forma y qué cantidad de calcio sobra. Para ello, como podéis observar, tenéis aquí los factores de conversión que relacionaban la proporción en la experiencia B y la proporción en la que se combinan el calcio y el bromo en la experiencia A. Así que lo primero que hacemos es determinar el número de gramos de calcio que van a reaccionar con los 0,8 gramos de bromo, porque estos van a desaparecer por completo. Así que usamos nosotros el factor de conversión que liga los gramos de calcio con los gramos de bromo que se combinan en una proporción definida para formar bromuro de calcio. Y para nuestra experiencia obtendríamos que son 0,2 gramos de calcio los que se combinan con los 0,8 de bromo. De forma que el número de gramos de calcio que sobran va a ser muy sencillo de calcular. Serán de 1,3. Simplemente restarle a la cantidad inicial la cantidad que va a reaccionar con el bromo. Mientras que la cantidad de bromuro de calcio que se va a formar también va a ser muy sencillo, porque lo que hacemos es sumar las cantidades que han reaccionado. De forma que nuestra tabla quedaría completa de la siguiente manera. Que 1,5 gramos de calcio cuando se intentan combinar con el bromo forman solo 1 gramo de bromuro de calcio y el calcio queda en exceso con 1,3 gramos. Nos pasamos a la experiencia C. En la experiencia C es un poco más delicado. Nos dicen la cantidad de bromuro de calcio que se tiene que formar. Nos dicen que hay una cantidad de bromo que sobra. Eso es muy interesante porque esto nos da la pista de que los 1,2 gramos de calcio se van a consumir por completo. Aún así lo calcularemos. Y que el bromo se tiene que encontrar en exceso. Bien, la primera parte lo que vamos a intentar hacer es determinar qué cantidad de calcio se necesitaría para formar los 6 gramos de bromuro de calcio y qué cantidad de bromo se necesitaría para formar los 6 gramos de bromuro de calcio. Bien, partiendo nosotros de las proporciones definidas que nos proporciona la experiencia A, nosotros podemos decir el número de gramos de calcio que reaccionan para formar 6 gramos de bromuro de calcio tiene que estar ligado con las proporciones definidas en las que se establecen en la experiencia A, que es que por cada gramo de calcio se formarán 5 gramos de bromuro de calcio. Como veis, el resultado es de 1,2 gramos, que coincide, como he dicho antes,
con la cantidad inicial de calcio. Lógico, puesto que si sobra bromo es porque el calcio se ha consumido por completo. Si aún hubiera calcio, el bromo seguiría consumiéndome con el calcio. Hacemos la misma operación para el bromo, aunque podríamos haberlo llegado a este resultado por diferencia, y observamos que la cantidad de bromo que se necesitan para que se formen 6 gramos de bromuro de calcio lo podemos hacer a partir del factor de conversión, que establece que se necesitan 4 gramos de bromo para formar 5 gramos de bromuro de calcio. En concreto, la cantidad que se necesitaría en esta experiencia serían 4,8 gramos de bromo, que si sumamos los dos, 4,8 y los 1,2 de calcio, nos salen los 6 gramos establecidos. Por tanto, el número de gramos de calcio que van a sobrar es 0, porque había 1,2 y reaccionan 1,2, mientras que la cantidad de bromo inicial será de 6,3. ¿Cómo determinamos esto? Pues sabemos que 4,8 van a reaccionar y que 1,5 van a sobrar, así que el resultado es obvio. Y ahí tenemos la tabla. Finalmente, llegamos a dos experiencias que ya básicamente son la repetición de la B y la C. En esta experiencia, en la D, nos proporcionan la cantidad de bromo inicial y nos dicen que sobra calcio. Con lo cual ya llegamos a la conclusión que de bromo no va a sobrar nada. Así que lo primero que establecemos es ¿qué cantidad de calcio reaccionaría con 5 gramos de bromo? Pues nada, eso es lo que hacemos. El número de gramos de calcio que reaccionarían con 5 gramos de bromo son 1,25 gramos. Claro, una vez que tenemos eso, el número de gramos de calcio iniciales serán los 1,25 más los 1,3 que van a sobrar, mientras que la cantidad de bromuro de calcio que se obtiene va a ser de 6,25. Los 5 de bromo que había más los 1,25 que han reaccionado. Y así tendríamos la tabla completa. Finalmente, la experiencia es muy sencilla y muy parecida a la experiencia C. En la experiencia E nos dicen que no sobra calcio, que no sobra bromo, por tanto tienen que estar en proporciones definidas. Y el proceso será muy sencillo, igual que hemos hecho hasta ahora. Si yo voy a obtener 4,2 gramos de bromuro de calcio, tiene que ser con las proporciones que hemos establecido en la experiencia. Así que para 4,2 gramos de bromuro de calcio, se necesitarán 0,84 gramos de calcio y para 4,2 gramos de bromuro de calcio se necesitarán 3,36. Y completamos la tabla. Y esto es todo. Recordar que un ejercicio como este seguramente nos entrará en la prueba de evaluación.